Las luces fluorescentes zumbaban su habitual melodía de medianoche en el piso 42 de Industrias Brennan. Pero Donovan Merrick no debía ver lo que quedaba abierto en el escritorio de Wesley Cade. Una hoja de cálculo, números que no cuadraban. $65 millones a punto de desvanecerse en el aire a las 9 de la mañana, llevándose consigo 5,000 empleos. El mango de su trapeador pesaba más que en años, no por el peso del agua sucia, sino por el peso de una decisión. Irse como había aprendido a hacer 5 años atrás, o arriesgar todo aquello por lo que tanto había luchado. El tipo de error que una vez cometió le había costado todo. Su carrera, su matrimonio, su nombre. Ahora, el error de otro brillaba en esa pantalla, y las facturas médicas de Ruby se apilaban en montones de 7,5 centímetros sobre la encimera de la cocina. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana. Quedaban 7 horas. Donovan había trabajado en el turno de noche en Industrias Brennan durante 3 años, y en todo ese tiempo había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Empujaba su carrito de limpieza por los pasillos ejecutivos después de medianoche, cuando las oficinas acristaladas permanecían vacías y silenciosas, con sus ocupantes ya desaparecidos en casas de Greenwich y Westport. El zumbido de la aspiradora era su único compañero, junto con el lejano silbido del sistema de climatización y el ocasional pitido de la computadora olvidada de alguien. Le gustaba así. Cuanto más silencioso era su mundo, menos probabilidades había de que alguien se fijara demasiado en el hombre que pasaba la fregona. Su hija, Ruby, era la única persona que realmente lo veía. A los 8 años, tenía los rizos oscuros de su madre y una afección cardíaca que le obligaba a marcar rápidamente el número de la doctora. Evelyn Ashford. La cirugía que necesitaba le costó más de lo que Donovan ganó en 2 años, incluso con los turnos dobles que hacía cada vez que Marisol Vega lo cubría. Marisol era la única compañera de trabajo que sabía algo de su pasado, e incluso ella solo conocía los detalles, que había trabajado en finanzas, que algo había salido mal y que no hablaba de ello. Esta noche empezó como cualquier otra. Donovan fichó a las 10, revisó sus suministros y comenzó su ronda en las plantas bajas. Los escritorios de los analistas junior estaban abarrotados de tazas de café y notas adhesivas. Las salas de conferencias olían a rotuladores de borrado en seco y bagels rancios. Trabajó metódicamente, limpiando superficies, vaciando papeleras y restaurando el orden en el caos que esta gente había dejado atrás. A medianoche, llegó a las plantas ejecutivas, donde las oficinas se hicieron más grandes y las alfombras más gruesas. El aire allí arriba incluso olía diferente. Cuero y colonia cara en lugar de café quemado y ansiedad. La oficina de Wesley Cade estaba en la esquina de la planta 42. Ventanas de suelo a techo y un escritorio de caoba oscura que probablemente costaba más que la consulta de Ruby. Donovan había limpiado esa oficina cientos de veces, siempre con cuidado de no mover las ordenadas pilas de carpetas ni las fotos familiares dispuestas a la perfección en el aparador. Cade era el director financiero, el tipo de hombre que vestía trajes que le sentaban a la perfección y parecía no sudar nunca, ni siquiera en agosto. Donovan conocía a los de su tipo. Había sido así en su día. Pero esa noche, algo era diferente. El ordenador de CAD seguía encendido. El protector de pantalla ondeaba en el monitor. Una hoja de cálculo estaba abierta sobre el escritorio junto a una taza de café frío. Notas adhesivas estaban esparcidas a su alrededor como hojas caídas. Donovan casi lo ignoró. Casi. Pero algo en la forma en que brillaban los números en la pantalla le llamó la atención mientras iba a vaciar la papelera. Los viejos instintos se resistían a morir. No debería haber mirado. Sabía que no debería haber mirado, pero sus ojos encontraron la hoja de cálculo de todos modos, y los números empezaron a hablarle en un idioma que no había usado en 5 años. Proyecciones de ingresos para el tercer trimestre, análisis del flujo de caja. Y allí, enterrado en la columna M, fila 73, había un error que le heló la sangre. Un punto decimal en el lugar equivocado.
$65 millones mal asignados, un activo fantasma que se evaporaría en cuanto la SEC revisara la declaración que debía presentarse a las 9 de la mañana. Las manos de Donovan apretaban el mango de la fregona. Ya había visto ese tipo de error antes. Demonios, ya había cometido ese tipo de error antes, aunque el suyo había sido deliberado, un momento de debilidad en el que movió dinero donde no debía ir para cubrir una mala inversión. Lo atraparon en una semana. La Junta le dio una opción: dimitir discretamente o enfrentarse a cargos penales. Había optado por la resignación, había visto cómo su matrimonio se disolvía, había perdido su casa, lo había perdido todo menos a Ruby. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a tocar una hoja de cálculo. Pero este no era su error. Este era de Cad. Y Cade, claramente, aún no lo sabía. La documentación se procesaría por la mañana. El error saldría a la luz durante la siguiente auditoría, y Brennan Industries se enfrentaría a una investigación. Multas, posiblemente cargos penales por tergiversación. 5.000 personas trabajaban en este edificio. 5.000 personas que perderían sus empleos, mientras que ejecutivos como Cade se marchaban con paracaídas dorados. El reloj de la pared marcaba las 2:15. Donovan estaba allí, con la fregona en la mano, mirando fijamente números que podrían destruir vidas. Pensó en Ruby dormida en casa con la hija adolescente de Marisol cuidándola. Pensó en la factura de la cirugía sobre la encimera de la cocina. Pensó en la última vez que intentó hacerse el héroe, en cómo había salido. Entonces dejó la fregona. Le temblaban las manos al acercarse al escritorio. Esto era una locura. Si alguien lo pillaba tocando la computadora de un ejecutivo, lo despedirían en el acto, posiblemente lo arrestarían por espionaje corporativo. Pero los números seguían brillando, ese punto decimal gritando que estaba equivocado. Donovan sacó la silla del escritorio, de cuero auténtico, de esas que probablemente le costaban un mes de salario, y se sentó. El ratón le resultaba extraño en la mano después de tantos años, pero sus dedos lo recordaban. Siempre lo recordaban. Abrió la hoja de cálculo, encontró el error, lo rastreó a través de 3 hojas vinculadas hasta la fuente, una fórmula que se había extraído de la referencia de celda equivocada. Era el tipo de error que cualquiera podría cometer a medianoche después de una jornada de 14 horas. El tipo de cosas que una mirada nueva captaría si alguien se hubiera molestado en revisar el trabajo. Pero Cade era el director financiero. ¿Quién revisaba el trabajo del director financiero? El cursor de Donovan se cernía sobre la celda. Podía arreglarlo en 30 segundos. Cambiar la referencia. Dejar que las fórmulas recalcularan. Guardar el archivo. Nadie sabría jamás que había estado allí. O podía irse. Dejar que Cade descubriera su propio error. Que las fichas cayeran donde vinieran. Dejar que 5.000 personas pagaran por el agotamiento de un hombre. El rostro de Ruby le vino a la mente. No la Ruby de ahora, pálida y cansada, sino la Ruby de antes del diagnóstico, riendo en los columpios del parque, rogándole que la impulsara más alto. Más alto. Papá, quiero tocar el cielo. Corrigió el error. Sus dedos se movían por el teclado con la misma seguridad de siempre, corrigiendo la fórmula, viendo cómo los números caían en cascada por las hojas enlazadas, cómo todo encajaba. $65 millones dejaron de ser un fantasma y volvieron a ser reales. La declaración sería correcta. La SEC la aprobaría. 5.000 empleos estarían a salvo. Por un momento, Donovan se quedó sentado mirando la hoja de cálculo corregida. Luego, con cuidado, minimizó el archivo, borró el registro de actividad reciente de la computadora, los viejos hábitos, y se levantó. Tomó una nota adhesiva del escritorio de CAD y escribió con cuidado en mayúsculas: revisar columna M, fila 73, error decimal en la fórmula original, corregido. La pegó en el borde del monitor, donde Cade la vería a primera hora de la mañana. Luego, cogió su fregona y volvió al trabajo. Aún le temblaban las manos.
El resto de la noche transcurrió entre una niebla de solución limpiadora y luces fluorescentes. Terminó sus rondas, fichó a las 6 de la mañana y tomó el autobús a casa mientras el sol salía sobre el East River. La hija de Marisol dormía en su sofá, y Ruby estaba acurrucada en su cama, respirando con normalidad. Donovan se quedó en la puerta un largo rato, observándola dormir antes de desplomarse en su cama con la ropa de trabajo todavía puesta. Se despertó 4 horas después con el teléfono sonando. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo lo hizo contestar. Hola, ¿es Donovan Merrick? La voz era entrecortada. Una mujer profesional. Soy Harriet Grayson, de Recursos Humanos de Industrias Brennan. Necesitamos que venga hoy a una reunión. 2, piso 45. A Donovan se le encogió el estómago. ¿De qué se trata esto? No puedo hablar de ello por teléfono. Por favor, sea puntual. Colgó antes de que pudiera responder. Se sentó en el borde de la cama, con el teléfono todavía en la mano, el corazón latiéndole con fuerza. Lo sabían. De alguna manera, lo sabían. Tal vez Cade había revisado el registro de actividad con más atención que Donovan. Quizás había cámaras que no había notado. Quizás alguien lo había visto sentado en ese escritorio. Había sido tan cuidadoso. Pero el cuidado no importaba cuando eras conserje en la oficina de un ejecutivo a las 2 de la mañana. Ruby lo encontró allí 20 minutos después, todavía con el teléfono en la mano. Papá, ¿estás bien? Te ves triste. Se subió a la cama junto a él, encontrando su pequeña mano con la de él. Tenía los dedos fríos. Siempre los tenía fríos últimamente. Estoy bien, cariño. Solo estoy cansado del trabajo. Logró sonreír. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele el pecho? No. Me siento bien hoy. Podemos ir al parque más tarde. Bennett dijo que su mamá podría traerlo si hace buen tiempo. Bennett era el mejor amigo de Ruby del colegio. Uno de los pocos niños cuyos padres no la trataban diferente por su problema cardíaco. Quizás mañana. Bueno, papá tiene que volver al trabajo un rato esta tarde. La mentira le supo amarga. No sabía si tendría trabajo para esa noche. No sabía si lo arrestarían, pero mantuvo la voz suave y tranquila. Alejó el miedo de ella. Ya había visto suficiente miedo en hospitales y consultorios médicos. No necesitaba verlo también en casa. A la 1:30, Donovan se puso la única camisa de vestir que aún tenía, una Oxford azul con el cuello deshilachado, y una corbata que conservaba de su antigua vida. Sus manos forcejeaban con el nudo. Hacía 5 años que no usaba corbata. Reloj Ruby. Lo levantó del sofá con los ojos muy abiertos. Te ves elegante, papi, como un hombre de negocios. Solo una reunión, cariño. Marisol estará aquí en unos minutos para pasar el rato contigo. ¿Estás en problemas? Los niños siempre lo saben. Donovan se arrodilló junto al sofá, para estar a su altura. Todavía no lo sé, pero pase lo que pase, necesito que recuerdes algo, ¿de acuerdo? Te quiero más que a nada en el mundo. Todo lo que hago, lo hago porque te quiero. ¿Puedes recordarlo? Ruby le echó los brazos al cuello. Yo también te quiero, papi. Eres el mejor papi del mundo. La abrazó fuerte, aspirando el aroma de su champú de fresa, sintiendo los latidos de su corazón contra su pecho. Irregular, pero lo suficientemente fuerte. Por ahora. El viaje en metro a Midtown se sintió como ir a una ejecución. Donovan observó su reflejo en la ventana oscurecida, viendo a un hombre que parecía mayor de 42 años, cuyos ojos habían visto demasiado, que había cometido demasiados errores. La corbata parecía una soga. Al llegar al edificio de Industrias Brennan, el guardia de seguridad al que solía saludar al salir lo miró confundido. Merrick, ¿tienes algún asunto ahí arriba? Al parecer, Donovan mostró su identificación de empleado y el guardia le hizo señas para que pasara. El ascensor al piso 45 era el mismo que limpiaba 3 noches a la semana,
pero subirlo a la luz del día con camisa y corbata le parecía surrealista, como regresar a una vida que ya no le pertenecía. El piso 45 era territorio ejecutivo, el reino de las oficinas en las esquinas y los asistentes silenciosos. Harriet Grayson lo esperaba en una sala de conferencias acristalada con vistas a toda la ciudad. Tenía unos 50 años, cabello gris acero y una expresión que sugería que lo había visto todo y no le había impresionado nada. Donovan la reconoció. Había sido ella quien tramitó su despido hace 5 años, cuando él trabajaba aquí como vicepresidente de finanzas. También había sido eficiente entonces. Señor Merrick, por favor, siéntese. Señaló una silla. Me imagino que se estará preguntando por qué está aquí. Tengo algunas ideas. Su voz salió firme, lo que lo sorprendió. ¿Y usted? No era una pregunta. Grayson abrió una carpeta frente a ella. Aproximadamente a las 2:27 de esta mañana, accedió a la computadora del director financiero Wesley Cade e hizo cambios en un documento financiero. Las imágenes de seguridad la muestran en su escritorio durante aproximadamente 8 minutos. Eso es un delito que puede conllevar el despido y un posible allanamiento. ¿Tiene algo que decir al respecto? Ahí estaba. Donovan cruzó las manos sobre la mesa para evitar que le temblaran. Vi un error en una hoja de cálculo que quedó abierta. Un error de decimal que habría tergiversado $65 millones en la declaración de la SEC de mañana por la mañana. Lo corregí. Grayson levantó ligeramente una ceja. Lo corrigiste. Un conserje corrigió un error de $65 millones en la declaración financiera de un director financiero. Yo era vicepresidente de finanzas aquí antes de que él la mirara a los ojos. Sé leer una hoja de cálculo, señorita Grayson. Tramitaste mi renuncia hace 5 años. Seguro que lo recuerdas. Algo cambió en su expresión. No era exactamente compasión, sino reconocimiento. Sí lo recuerdo. Estuviste involucrada en una malversación de fondos. La Junta te dio la opción de renunciar antes de enfrentar cargos. Moví dinero para cubrir una mala inversión. Estuvo mal. Renuncié. Pagué mi deuda. Donovan apretó la mandíbula. Pero lo que hice anoche no estuvo mal. Ese error habría destruido esta empresa y 5,000 empleos. Lo arreglé porque era lo correcto. ¿Acceder sin autorización a una computadora que no tenías permiso para tocar? Sí. Se quedaron en silencio un momento. Grayson lo observó con ojos que habían evaluado a miles de empleados durante décadas. Finalmente, cerró la carpeta. Espera, se levantó y salió de la sala de conferencias, con los tacones resonando en el suelo pulido. Donovan se sentó solo, observando la ciudad que se extendía abajo. Desde esa altura, Nueva York parecía limpia y organizada, todo el caos invisible. Pensó en Ruby, en la cirugía que necesitaba, en si Marisol la cuidaría si él terminaba en la cárcel. Su teléfono vibró. Un mensaje de la oficina del Dr. Ashford recordándole la cita de Ruby la semana que viene. Otra factura que no podía pagar. La puerta se abrió, pero no fue Grayson quien entró. Fue el mismísimo Aldrich Brennan, el director ejecutivo, un hombre al que Donovan solo había visto de lejos durante su etapa como vicepresidente. Brennan tenía 58 años, cabello canoso y una presencia imponente. Detrás de él venían Wesley Cade, con aspecto exhausto y pálido, y Thorne Callewa, jefe de seguridad, con la complexión de un linebacker retirado. Donovan se levantó automáticamente, con sus viejos instintos corporativos despertando. Brennan le hizo un gesto para que se sentara y se sentó frente a él. Cade y Callewa permanecieron de pie, flanqueando la puerta como siglos. Señor Merrick, la voz de Brennan era mesurada, neutral. ¿Sabe quién soy? Sí, señor. Usted es el director ejecutivo. ¿Y sabe por qué estoy aquí en lugar de que seguridad lo escolte esposado? No, señor. Brennan se reclinó en su silla, estudiando a Donovan con la misma intensidad que Grayson. Wesley entró en su oficina.
Era una mañana a las 7 para hacer una revisión final antes de la fecha límite de presentación ante la SEC. Encontró tu nota sobre el error decimal. Al principio, pensó que era una broma. Luego revisó el archivo y descubrió que habías corregido un error suyo, un error que le habría costado todo a esta empresa. Cade habló con voz tensa. Llevaba 16 horas seguidas trabajando cuando construí ese modelo. Debería haberlo notado. No lo hice. Tú sí. Miró a Donovan con algo que podría haber sido gratitud o resentimiento. Es difícil saberlo. Las imágenes de seguridad, dijo Kalewa desde la puerta, muestran que pasaste exactamente 8 minutos y 42 segundos en el escritorio de Cade. En ese tiempo, corregiste el error, dejaste una nota y limpiaste. No accediste a ningún otro archivo. No te llevaste nada. Simplemente corrigiste el error y te marchaste. Brennan asintió lentamente. Lo que me lleva a la pregunta que todos en esta sala quieren que se responda. ¿Por qué? ¿Por qué un conserje nocturno arriesgaría su trabajo para corregir el error de un ejecutivo? ¿Por qué sabría siquiera detectar ese tipo de error? ¿Y por qué? Su mirada se agudizó. ¿Me suenas? Donovan respiró hondo. La verdad entonces. Toda. Porque trabajé aquí hace 5 años. Era vicepresidente de finanzas. Mi nombre estaba en la puerta 3 pisos más abajo. Cometí un error. Moví fondos para cubrir una mala inversión. Me atraparon. Renuncié antes de que se presentaran cargos. Lo perdí todo. Mi esposa se fue. Se llevó nuestros ahorros en el divorcio. Conservé la custodia de mi hija, Ruby, porque su madre no quería lidiar con una niña enferma. Ruby tiene una cardiopatía congénita. Necesita una cirugía que cuesta más de lo que ganaré en 5 años, incluso trabajando doble turno. Su voz se mantuvo firme, pero sus manos estaban apretadas bajo la mesa. Limpio estas oficinas por la noche porque es el único trabajo que pude conseguir con mi historial. Aquí soy invisible. Así lo quería. Pero anoche vi ese error y supe lo que pasaría si se confirmaba. 5,000 personas perderían sus trabajos. Así que lo arreglé. No por ti, no por esta empresa, sino por ellos. Por la gente que no puede permitirse perder su sueldo porque alguien cometió un error a medianoche. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Kalewa parecía paralizado junto a la puerta. La expresión de Brennan era indescifrable, pero algo se movió en sus ojos, algún cálculo o comprensión que se estaba gestando. Donovan Merrick, dijo Brennan lentamente. Sí que te recuerdo. No de tu época como vicepresidente. No estaba muy involucrado en operaciones entonces, pero recuerdo haber leído tu informe de despido. Te habían marcado como un empleado de alto rendimiento antes del incidente. Múltiples elogios. Luego moviste 50,000 pesos de una cuenta a otra sin autorización, intentando cubrir una pérdida de inversión. Sí, señor. Estuvo mal. También lo estuvo, dijo Brennan, sorprendiendo a todos. Exactamente 50,000 pesos, ni un centavo más. Podrías haber tomado 10 veces esa cantidad y ocultarla mejor, pero solo tomaste lo que creías necesitar. Y cuando te atraparon, no mentiste, no luchaste. Renunciaste y te marchaste. Se inclinó hacia adelante. Háblame de tu hija. El cambio de tema hizo parpadear a Donovan. Ruby. Tiene 8 años. Es inteligente, divertida, le encantan los dinosaurios y el espacio exterior. Quiere ser astronauta. Aunque su corazón se paró, tragó saliva con dificultad. Su corazón no funciona bien. Necesita un reemplazo de válvula. Solo la cirugía cuesta 180,000 pesos, sin contar la hospitalización ni la recuperación. Mi seguro no cubre la mayor parte. ¿Y la estás criando sola? Sí, señor. ¿Trabajando de conserje en el turno de noche para tener un techo? Sí, señor. Brennan se levantó bruscamente y se acercó a la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. La sala contuvo la respiración. Cuando finalmente habló, su voz era más baja. Hace 23 años,
Era analista junior en esta empresa. Cometí un error en un informe trimestral. No fue un error de $65 millones, pero bastante grave. Nos habría costado un cliente importante. Un vicepresidente senior llamado Howard Finch lo detectó. Se quedó hasta tarde, lo corrigió y nunca se lo dijo a nadie. Solo me enteré años después, cuando estaba revisando archivos viejos. Había dejado una nota igual que tú. Error de cálculo corregido. Revisa tu trabajo la próxima vez. Intenté darle las gracias, pero ya se había jubilado. Brennan se giró para mirar a Donovan. Murió unos años después. Nunca pude decirle que salvó mi carrera esa noche. Ese acto de silenciosa integridad lo cambió todo para mí. La sala pareció inclinarse. Donovan no podía procesar lo que estaba oyendo. Así que esto es lo que va a pasar, señor Merrick. La voz de Brennan adquirió el tono autoritario que había construido un imperio financiero. No está despedido. No lo arrestarán. De hecho, lo ascenderán. Wesley va a crear un nuevo puesto. Analista financiero senior que reportará directamente a usted. El señor Merrick comenzará el lunes. Salario de $150,000 con beneficios completos, incluyendo la cobertura médica que necesita para su hija. Cad abrió la boca, luego la cerró, y volvió a abrirla. Señor, con todo respeto, tiene antecedentes de haber cometido un error hace 5 años en circunstancias desesperadas, y luego, pasar 5 años pagando por ello. La voz de Brennan ahora era aguda. Entonces, ¿cuándo? Se enfrentó a la decisión de dejarnos quemar por nuestros errores o arriesgarlo todo para salvarnos, eligió salvarnos. Ese es el tipo de juicio que quiero en mi equipo. Se volvió hacia Donovan. Esto no es caridad. No soy un santo. Pero he construido esta empresa sobre el principio de que el carácter importa más que las credenciales. Has demostrado tu carácter. ¿Aceptarás el puesto? Donovan no podía hablar. Las palabras se le atascaban en la garganta, enredadas con 5 años de vergüenza, agotamiento y miedo. Solo podía pensar en Ruby, en poder pagar su cirugía, en la posibilidad de no vivir al día por primera vez desde el divorcio. Se le quebró la voz. Lo intentó de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué confiarías en mí después de lo que hice? ¿Por qué? Brennan simplemente dijo, no tenías que corregir ese error. Podrías haberte ido. Demonios. Probablemente deberías haberte ido. Pero no lo hiciste. Lo arriesgaste todo para hacer lo correcto cuando creías que nadie te veía. Eso me dice más de quién eres que cualquier error que hayas cometido cuando estabas desesperado. Extendió la mano. Trato hecho. Donovan se puso de pie, con las piernas temblorosas, y tomó la mano ofrecida. Sí, señor. Gracias. Gracias. El apretón de manos fue firme, breve y vinculante. Cuando Brennan le soltó la mano, asintió a Grayson, quien había permanecido en silencio junto a la puerta durante todo el intercambio. Harriet, prepara el papeleo. Wesley, informa al señor Merrick sobre los proyectos actuales. Tendrá que ponerse al día rápidamente. Y Thor. Brennan miró a su jefe de seguridad. Borra esa grabación de anoche. No hay nada que deba existir. Ya está hecho, señor, dijo Kalewa, con una leve sonrisa en su rostro severo. Brennan se dirigió a la puerta y se detuvo. Una cosa más, señor Merrick. Mañana a las 9 de la mañana, tengo una reunión con todo el personal del edificio. Les contaré lo que pasó, como un error de $65 millones casi se incluye en nuestra declaración ante la SEC, y como fue detectado y corregido por alguien del turno de noche. Les diré su nombre. La gente de este edificio merece saber quién salvó sus empleos. ¿Le parece aceptable? Donovan pensó en ser invisible. Unos 3 años de pasar desapercibido, sin llamar la atención. Luego pensó en Ruby, en enseñarle que hacer lo correcto importaba incluso cuando era difícil, incluso cuando te costaba caro. Sí, señor. Eso es aceptable.
Bien. Brennan asintió una vez y se fue. Su presencia dejó un vacío en la sala. Wesley Cade se acercó lentamente, con el aspecto de un hombre que había evitado por poco el precipicio y no estaba muy seguro de cómo se sentía al ser arrastrado hacia atrás. Te debo una disculpa. Mi trabajo y probablemente mi cordura. Llevo 3 meses funcionando a base de cafeína y 4 horas de sueño cada noche. Debería haberme dado cuenta de ese error. El hecho de que lo hicieras, negó con la cabeza. No sé si agradecerte o avergonzarme. Agradece, dijo Donovan. Y quizás duerme un poco. Cade rió, un sonido de sorpresa. Buen punto. Escucha, hablo en serio sobre ponerte al día. Me vendría bien alguien con tu ojo para los detalles. Alguien a quien realmente le importe hacerlo bien. ¿Puedes venir mañana después de la reunión? Empezaremos a revisar la cartera actual. Estaré aquí. Grayson le entregó una carpeta. Papeles de nueva contratación. Rellénala y tráela mañana. Tu identificación de empleado se actualizará el lunes. Ah, y el señor Merrick. Le dedicó una leve sonrisa. Bienvenido de nuevo. Donovan salió del edificio en un día, con la carpeta bajo el brazo. El viaje en metro a casa pasó en un borrón de incredulidad. Esperaba despertar y descubrir que todo era un sueño elaborado. Pero la carpeta era real, sólida en sus manos. El contrato de trabajo era real. El salario era real. Las prestaciones médicas eran reales. Ruby estaba dibujando en la mesa de la cocina cuando entró. Marisol la observaba desde la cocina donde ella preparaba la cena. Marisol le echó un vistazo a la cara y sonrió. Buenas noticias, supongo. Conseguí un trabajo. Un trabajo de verdad en Brennan Industries, en finanzas. Las palabras sonaban absurdas saliendo de su boca. Empiezo el lunes. La cirugía de Ruby está cubierta. Ruby levantó la cabeza de golpe. ¿En serio? ¿Ya no vas a ser conserje? ¿En serio? Donovan la levantó en brazos, girándola una vez, con cuidado, consciente de su corazón. Voy a volver a trabajar en una oficina, lo que significa que estaré en casa por la noche, lo que significa que podemos cenar juntos como personas normales y puedo operarme. El doctor Asford dijo que podía correr y jugar como los demás niños después de la operación. Sí, cariño, puedes operarte. Se le quebró la voz al decir las palabras. Todo va a estar bien ahora. Ruby lo abrazó fuerte, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. Te lo dije, papi, eres el mejor papi del mundo. Esa noche, después de que Ruby se durmiera y Marisol se fuera a casa con la promesa de celebrar como es debido durante el fin de semana, Donovan se sentó a la mesa de la cocina. Le miraba fijamente la pila de facturas médicas. Pensó en los últimos 5 años, en cada turno de noche y doble turno, en cada hora invisible limpiando oficinas mientras sus empleados dormían. Pensó en el momento en que vio ese error brillar en la pantalla de Cade. La decisión que tuvo que tomar. Irse o arriesgarlo todo. Lo había arriesgado todo. Y de alguna manera, imposiblemente, había ganado. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Aldrich Brennan. No suelo dar mi número personal, pero quería que lo tuvieras. Lo que hiciste anoche requirió coraje. El tipo de coraje que esta empresa necesita más. Lo dije en serio hoy. El carácter importa. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. PD. Mi asistente me ha dicho que tienes una hija a la que le gusta el espacio. Mi esposa dirige el programa de becas de la Academia de Ciencias Espaciales. Hablemos. Donovan leyó el mensaje 3 veces, cada vez esperando que desapareciera. Pero se mantuvo, sólido y real, un salvavidas que le tendía un hombre que entendía lo que significaba tener una segunda oportunidad. Escribió lentamente. Gracias, señor, por todo. No lo defraudaré. La respuesta llegó rápidamente. Sé que no lo hará. Por eso lo contraté. Nos vemos mañana a las 9. A la mañana siguiente, Donovan se puso su vieja camisa Oxford azul y la corbata deshilachada,
pero por alguna razón ya no le parecían tan gastadas. Se despidió de Ruby con un beso. Marisol la llevaba al parque con Bennett y tomó el metro a Midtown. El guardia de seguridad sonrió al verlo. He oído que ahora eres un pez gordo, Merrick. Finanzas, ¿verdad? Analista senior, dijo Donovan, todavía acostumbrándose al título. Bien por ti, hombre. Bien por ti. El piso 45 estaba abarrotado cuando llegó. Aldrich Brennan estaba de pie al frente de la sala de conferencias, frente a los ventanales que enmarcaban el horizonte de Manhattan. Todas las sillas estaban ocupadas y la gente se alineaba contra las paredes. Donovan reconoció las caras de sus turnos de noche. Analistas y asistentes, trabajadores de la sala de correo y personal de informática, ejecutivos y secretarias. Todo el edificio se había detenido. La voz de Brennan interrumpió el murmullo de la conversación. Gracias a todos por venir. Sé que es inusual detener el trabajo en plena mañana de jueves, pero tengo algo importante que compartir. Hizo una pausa, dejando que se calmara el silencio. Hace 2 noches, esta empresa estuvo a punto de cometer un error de $65 millones en nuestra declaración ante la SEC. Un error que habría desencadenado una investigación federal, posibles cargos penales y el probable colapso de Brennan Industries. 5.000 empleos estaban en riesgo. Sus empleos. La sala quedó en completo silencio. El error fue detectado y corregido por un miembro de nuestro personal de limpieza nocturno, un hombre que no tenía ninguna obligación de notar, ninguna obligación de preocuparse, y todas las razones para ocuparse de sus propios asuntos e irse. Pero no se fue. Vio el error, reconoció lo que significaría para todos ustedes y lo corrigió. Brennan se giró, observando a la multitud hasta que sus ojos encontraron a Donovan de pie cerca del fondo. Donovan Merrick, ¿podría subir, por favor? Todas las cabezas en la sala se giraron. Donovan sintió 1000 miradas sobre él mientras se abría paso entre la multitud, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó al frente, Brennan le puso una mano en el hombro. El señor Merrick trabajó aquí hace 5 años como vicepresidente de finanzas. Cometió un error, pagó el precio y pasó los últimos 5 años reconstruyendo su vida. Podría haber estado amargado. Podría habernos dejado fracasar. En cambio, nos salvó. Y a partir del lunes, se reincorporará a nuestro equipo de finanzas como analista senior. La voz de Brennan resonó en la sala silenciosa. Yo quiero que todos en este edificio entiendan algo. Esta empresa triunfa o fracasa según el carácter de quienes trabajan aquí. No por sus títulos, ni por sus salarios, sino por su carácter. La disposición a hacer lo correcto cuando nadie los ve. A ponerse de pie cuando es más fácil irse. Eso es lo que nos mostró el señor Merrick, y ese es el estándar que espero de todos en Brennan Industries. Los aplausos comenzaron lentos, inciertos, y luego crecieron como una ola. La gente aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos, porque comprendían lo que casi había sucedido, lo que casi habían perdido. Donovan permaneció allí, abrumado, mientras 5.000 personas le agradecían una decisión que había tomado solo a las 2 de la mañana en una oficina vacía. Wesley Cade se abrió paso entre la multitud y le estrechó la mano. Gracias, dijo simplemente. Por todo. Otros lo siguieron. Analistas a los que Donovan nunca había conocido, asistentes cuyos escritorios había limpiado, personas cuyos nombres no conocía. No lo sabía, pero sí a quien había salvado. Le estrecharon la mano, le dieron una palmadita en el hombro y le dieron la bienvenida. Una mujer de contabilidad lo abrazó y susurró, «Mis hijos, gracias». Un joven analista dijo, «Acabo de comprar una casa. Me salvaste la hipoteca». Durante todo ese tiempo, Donovan seguía pensando en Ruby, en el momento en que le diría que papá iba a estar bien, que ellos iban a estar bien, que hacer lo correcto a veces realmente importaba. Cuando la multitud finalmente se dispersó y la gente regresó, cuando llegaron a sus escritorios, Brennan apartó a Donovan. No fue fácil, ¿verdad?
de pie allí frente a todos. No, señor, pero estaba bien. Buena respuesta. Brennan sonrió. Mi esposa quiere conocer a Ruby. Por cierto, la Academia de Ciencias Espaciales tiene un programa de becas para jóvenes interesados en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM. También tienen un fondo especial para estudiantes con problemas médicos. Cree que Ruby podría ser perfecta. A Donovan le picaron los ojos. Señor, no puedo. Ya lo hizo, señor Merrick. Salvaste esta empresa. Lo mínimo que podemos hacer es ayudar a su hija a alcanzar las estrellas. Brennan le entregó una tarjeta de presentación. Llama a ese número. Diles que te envía Aldrich. Ellos se encargarán del resto. El resto del día transcurrió entre reuniones y presentaciones. Wesley Cade lo guió por sus proyectos actuales, le presentó al equipo de finanzas y le preparó una oficina, pequeña pero auténtica, con puerta, ventana y un escritorio sin productos de limpieza. La placa de la puerta decía Donovan Merrick, analista financiero senior. Se quedó allí un buen rato, mirándola, recordando la última vez que había tenido su nombre en una puerta. Esta vez se sentía diferente. Esta vez se lo había ganado. Se lo había ganado. Esa noche recogió a Ruby en el apartamento de Marisol y la llevó a comer pizza, una pizza de verdad, no solo comida para llevar en la mesa de la cocina. Ella tenía muchas preguntas sobre su nuevo trabajo, sobre cómo era una oficina, sobre si tendría que llevar corbata todos los días. Todos los días, confirmó. Pero estaré en casa para cenar todas las noches y los fines de semana, y puedo ir a tus eventos escolares y llevarte al parque sin preocuparme por perder un turno. Ruby sonrió, con salsa de tomate en la barbilla. Este es el mejor día de mi vida, papá. Sí, asintió Donovan, sintiendo que la opresión en el pecho finalmente se aflojaba. Sí, de verdad que lo es. 2 semanas después, Ruby fue operada. El Dr. Ashford realizó el reemplazo de la válvula en el Monte C, y la esposa de Brennan se sentó con Donovan en la sala de espera hablando de la Academia de Ciencias Espaciales, de oportunidades de becas y de un programa de verano para jóvenes interesados en la astronomía. Cuando terminó la cirugía, y el Dr. Ashford salió sonriendo, diciendo que todo había salido perfectamente, Donovan lloró por primera vez en 5 años. La recuperación de Ruby tardó 6 semanas. Donovan trabajó desde casa parte de ese tiempo y nadie se quejó. Wesley Cade envió flores. El equipo de finanzas envió una tarjeta firmada por todos. Marisol lo visitaban a diario con sopa casera. Y el propio Aldrich Brennan pasó una noche con un telescopio, uno de verdad, de calidad profesional, y pasó una hora enseñándole a Ruby cómo encontrar Júpiter. Para cuando te sientas lo suficientemente bien como para salir, le dijo. Todo astronauta necesita un buen telescopio. Ruby, todavía débil pero sonriente, miró a ese hombre de cabello plateado que acababa de conocer y dijo, gracias por devolverle el trabajo a mi papá. Es muy bueno en matemáticas. Brennan se rió. Sin duda. La mejor decisión que he tomado en años. 3 meses después de aquella noche en el piso 42, Donovan estaba en su pequeña oficina revisando las proyecciones trimestrales. El trabajo era desafiante, exigente, todo lo que se había perdido durante 5 años de fregar. Su equipo confiaba en él. Wesley Cade había empezado a pedirle su opinión sobre decisiones importantes. Los números volvían a tener sentido, encajaban como piezas de un rompecabezas en su mente. Y por primera vez desde el divorcio, Donovan sintió que estaba construyendo algo en lugar de simplemente sobrevivir. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ruby, que estaba en casa de Marisol después de la escuela. Papá, el Dr. Ashford dice que puedo intentar correr la semana que viene. ¿Podemos ir al parque? Respondió de inmediato. Por supuesto. Sábado por la mañana. Lo celebraremos. Un golpe en su puerta lo hizo levantar la vista. Torne Calewa estaba allí, su enorme figura llenando el umbral, pero su expresión era casi amable. ¿Tienes un minuto?
¿Merrick? Por supuesto. Adelante. Kalewa se sentó en la silla frente al escritorio de Donovan, con aspecto incómodo en el pequeño espacio. Llevo 15 años trabajando en seguridad aquí. He visto a mucha gente ir y venir. He visto a gente hacer cosas buenas y cosas terribles. ¿Qué hiciste esa noche? Negó con la cabeza. Veo esas cámaras todos los días. La mayoría de la gente ni siquiera mira las pantallas cuando limpian. Solo intentan terminar su turno. Pero tú, viste algo mal y lo arreglaste. No lo pensaste. No lo dudaste. Simplemente hiciste lo que debía hacerse. Sí lo pensé. Donovan admitió. Durante unos 30 segundos, pensé en irme. Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. Kalewa se inclinó hacia adelante. Quería que supieras que hay gente en este edificio que recuerda lo que pasó hace 5 años, que recuerda por qué te fuiste. Algunos no estaban contentos cuando Brennan te trajo de vuelta. Pensaron que no merecías una segunda oportunidad. A Donovan se le encogió el estómago. Y ahora te han visto trabajar, han visto cómo te manejas. Cade me dijo que detectaste 2 errores más el mes pasado en los informes de los analistas senior. Pequeños, nada catastrófico, pero los detectaste antes de que se volvieran problemas. Estás mejorando todo el departamento. Kalewa se puso de pie. Pensé que debías saberlo. Te has ganado tu lugar aquí, con justicia. Después de irse, Donovan se quedó sentado en silencio un momento, mirando la hoja de cálculo en su pantalla. 5 años atrás, cometió un error que le costó todo. 2 meses atrás, tomó una decisión que le devolvió todo. La diferencia no estaba en los números, ni en el puesto, ni siquiera en el salario. La diferencia estaba en saber finalmente quién era realmente cuando importaba. Ese sábado, Donovan llevó a Ruby a Central Park. El Dr. Ashford la había autorizado a hacer ejercicio ligero, y Ruby vibraba de emoción. Llevaba zapatillas nuevas, no las de beneficencia del año pasado, sino unas de verdad que le quedaban bien y no tenían agujeros. Donovan las había comprado sin mirar primero el precio. Un lujo tan pequeño y, sin embargo, tan significativo. Empezaron en el gran césped. Ruby caminó con cuidado al principio, poniendo a prueba sus límites. Luego, poco a poco, empezó a moverse más rápido. Un trote, luego algo parecido a una carrera. No rápido, todavía no, pero moviéndose con una libertad que no había tenido en 2 años. Donovan la observaba con el corazón en la garganta, listo para atraparla si se caía. Pero no se cayó. Corrió, rió y abrió los brazos, dando vueltas bajo el sol de octubre. Mira, papá, estoy volando. No estaba volando, por supuesto. Era solo una niña corriendo en un parque un sábado por la mañana. Pero para Donovan, verla moverse sin dolor por primera vez en mucho tiempo, parecía exactamente como volar. Sonó su teléfono. Aldrich Brennan. Donovan respondió sorprendido. Señor, ¿está todo bien? Más que bien. Solo quería informarle que la Academia de Ciencias Espaciales aceptó a Ruby en su programa de verano. Beca completa, incluyendo asistencia médica si la necesita. Mi esposa movió algunos hilos. La voz de Brennan era cálida. Empieza en junio. 8 semanas de entrenamiento de astronauta, observación de estrellas, clases de física diseñadas para niños. Le va a encantar. Donovan no podía hablar. Observó a Ruby dando vueltas en la hierba, sus oscuros rizos al viento, su risa resonando por el césped. Señor, no sé cómo agradecerle. Ya lo hizo. Esa noche en el piso 42, tomó una decisión que definió quién es. Todo lo demás es simplemente devolver el favor. Brennan hizo una pausa. Mi esposa y yo nunca tuvimos hijos, señor Eric, pero si los hubiéramos tenido, querría que crecieran sabiendo que el carácter importa más que las credenciales. Que hacer lo correcto cuando nadie los ve es la medida de una persona. Su hija ya lo sabe. Lo aprendió de usted. La llamada terminó. Donovan se quedó allí, teléfono en mano,
viendo correr a su hija. 5 años de vergüenza. 5 años de turnos de noche e invisibilidad. 5 años preguntándose si alguna vez sería algo más que su peor error. Y entonces, una decisión tomada de madrugada lo cambió todo. Ruby corrió hacia él, respirando con dificultad, pero sonriendo. ¿Lo viste? Corrí todo el camino. El doctor Ashford estará muy orgulloso. Lo vi. Cariño, estuviste increíble. Se arrodilló y la miró a los ojos. ¿Sabes qué más? Entraste en la Academia de Ciencias Espaciales. Pasarás todo el verano aprendiendo sobre estrellas, planetas y viajes espaciales. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? La esposa del señor Brennan lo organizó. Empiezas en junio. Ruby se arrojó a sus brazos, casi derribándolo. Este es el mejor día de mi vida. ¿Puedo contárselo a Bennett? ¿Puedo contárselo a Marisol? ¿Puedo? Puedes contárselo a todo el mundo. Donovan la abrazó fuerte, sintiendo su saludable latido contra su pecho. Fuerte, firme, fijo. Puedes contárselo a todo el mundo si quieres. Esa noche, Donovan llevó a Ruby a cenar a un buen restaurante. No caro, pero sí agradable. De esos con servilletas de tela y camareros que no te apuran. Ruby pidió tiras de pollo y le contó al camarero sobre la Academia de Ciencias Espaciales, sobre cómo algún día sería astronauta, sobre cómo su papá salvó 5.000 empleos. El camarero sonrió y le trajo patatas fritas extra. De camino a casa en metro, Ruby se durmió apoyada en su hombro, agotada por la carrera y la emoción. Donovan la abrazó con cuidado, observando las estaciones pasar rápidamente, pensando en el viaje que los había traído hasta allí. Pensó en el momento en que se sentó en el escritorio de Wesley Cade, con las manos temblorosas, sabiendo que podía perderlo todo. Pensó en la disyuntiva entre irse y hacer lo correcto. No había sido una gran decisión, la verdad, no con 5.000 familias en juego, no con Ruby dependiendo de que él fuera el tipo de hombre del que pudiera estar orgullosa. El apartamento estaba en silencio cuando llegaron a casa. Donovan arropó a Ruby en la cama, subiéndole la manta de dinosaurio hasta la barbilla. Ella se despertó. Papi, ¿sabes qué es lo que más me gusta de hoy? ¿Qué es? ¿Cariño? Ni correr. Ni siquiera la Academia Espacial, aunque mola muchísimo. Sus ojos se abrieron, oscuros y serios. Me gusta que estés feliz ahora. Sonríes más. No pareces triste cuando crees que no te estoy viendo. La garganta de Donovan se iluminó. Los niños lo vieron todo. Estoy feliz. Más feliz que en mucho tiempo. Bien. Te mereces ser feliz. Eres una buena persona, papá. La mejor persona que conozco. Se durmió antes de que él pudiera responder, y su respiración se estabilizó con el suave ritmo de los sueños. Donovan se sentó en el borde de su cama un buen rato, observándola dormir, pensando en lo que había dicho. Había pasado 5 años considerándose un fracaso, definido por un error, un momento de debilidad. Pero Ruby nunca lo había visto así. Para ella, él era solo un papá que trabajaba duro, la amaba y hacía lo mejor que podía. Quizás eso era suficiente. Quizás eso siempre había sido suficiente. El lunes por la mañana, Donovan llegó a Industrias Brennan a las 8:30. El guardia de seguridad le chocó los 5 al entrar. La recepcionista sonrió y dijo, «Buenos días». En el ascensor, una mujer de contabilidad le agradeció de nuevo por salvarle el trabajo. En el piso 42, Wesley Cade ya estaba en su escritorio, pero levantó la vista cuando Donovan pasó por su oficina. «Buenos días, Merrick. ¿Tienes un minuto?» Donovan entró. La oficina de Cade seguía teniendo el mismo escritorio de caoba, las mismas fotos familiares, pero ahora había algo nuevo. Una nota enmarcada en la pared, escrita en mayúsculas en una nota adhesiva. Revisa la columna M. Fila 73. Error decimal en la fórmula original corregido. Lo conservé.
Cade dijo siguiendo su mirada. Un recordatorio para revisar mi trabajo. También un recordatorio de que la ayuda puede venir de lugares inesperados. Señaló una silla. Escucha. Brennan y yo hemos estado hablando. Queremos crear una nueva iniciativa, un programa de segunda oportunidad laboral para personas con antecedentes financieros que han cometido errores pero merecen otra oportunidad. Necesitaríamos alguien que lo dirija, alguien que entienda a ambos lados de la ecuación. ¿Interesado? Donovan lo miró fijamente. ¿Quieres que haga qué exactamente? Dirigir un programa que dé a personas como tú hace 5 años la oportunidad de reconstruirse. Revisar solicitudes, realizar entrevistas, brindar mentoría. Estamos pensando en 6 puestos para empezar, y crecer a partir de ahí. Sería adicional a tu puesto actual. Así que habría un aumento, mucho más dinero. Cade se recostó. Serías perfecto para eso. Has recorrido el camino. Sabes lo que se necesita para recuperarse de un error. ¿Qué opinas? ¿Qué pensaba él? Pensó en 5 años de solicitudes rechazadas sin entrevistas, de portazos en la cara, de la desesperación de saber que tu pasado te seguiría para siempre. Pensó en cómo una persona, Aldrich Brennan, había superado el error y había visto a la persona que había debajo. Creo, dijo Donovan lentamente, que me sentiría honrado. Bien. Cade. Sonrió. Como Brennan ya aprobó el presupuesto, empezamos a reclutar el mes que viene. Bienvenido a la gerencia, Merrick. El resto del día transcurrió en un torbellino de reuniones y sesiones de planificación. A las 5, la cabeza de Donovan daba vueltas con ideas, procesos de selección, estructuras de mentoría, programas de formación. Podría ayudar a personas que lo habían perdido todo como él lo había perdido todo. Podría darles la segunda oportunidad que le habían dado. Salió de la oficina a las 5:30, una hora normal, no a las 2 de la mañana, y tomó el metro a casa. Ruby lo esperaba en el apartamento con Marisol. La tarea estaba esparcida sobre la mesa de la cocina, pero se levantó de un salto cuando entró. Papá, volví a correr hoy en el recreo. No por mucho tiempo, pero la señora Patterson dijo que lo hice genial. Eso es maravilloso, cariño. La besó en la coronilla, aspirando el aroma a champú de fresa que significaba hogar, seguridad y todo por lo que había luchado. Marisol empacó sus cosas, sonriendo. Mañana a la misma hora. A la misma hora, y Marisol. Donovan sacó un sobre. Esto es para ti. El pago atrasado por todas las veces que cuidaste a Ruby cuando no podía pagarte como era debido. Ella lo abrió, vio el cheque y abrió mucho los ojos. Donovan, esto es demasiado. No es ni de lejos suficiente. Nos mantuviste a flote cuando yo no tenía nada. Déjame darte algo a cambio. Ella lo abrazó con fuerza y rapidez. Y se fue antes de que él pudiera verla llorar. Esa noche, después de que Ruby se durmiera, Donovan se quedó de pie junto a la ventana de su cocina, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, otras personas trabajaban turnos de noche, limpiando oficinas, intentando sobrevivir a sus propios errores. Pensó en el programa que estaría construyendo, en las vidas que podría cambiar. Una elección. Un momento a la vez. Las 2 de la mañana, cuando podría haberse marchado. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiarlo todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señor Merrick, soy Howard Finch Jr. El señor Brennan me contó lo que hizo. Mi padre fue el vicepresidente que salvó su carrera hace 23 años. Quería que lo supiera. Papá siempre decía que la marca de una buena persona es lo que hace cuando nadie la ve. Estaría orgulloso de saber que continúas ese legado. Gracias por ser esa persona. Donovan leyó el mensaje 3 veces, sintiendo el peso de la conexión a través de años y vidas. Howard Finch había salvado a Aldrich Brennan. Aldrich Brennan había salvado a Donovan Merrick. Y ahora Donovan salvaría a otros. Una cadena de segundas oportunidades. Retrocediendo. Y avanzando en el tiempo.
Escribió: «Tu padre dio un ejemplo digno de seguir. Haré todo lo posible por honrarlo». La respuesta llegó rápidamente. «Eso es todo lo que se puede pedir. Buena suerte, señor Merrick». Donovan dejó el teléfono y miró a su alrededor en su pequeño apartamento. Nada lujoso, ni grande, pero un hogar. Los dibujos de Ruby cubrían el refrigerador. Su telescopio estaba junto a la ventana. Sus facturas médicas estaban archivadas, marcadas como pagadas. En la encimera de la cocina había una carpeta etiquetada como borrador de propuesta de iniciativa de segunda oportunidad. 5 años atrás cometió un error que destruyó su vida. 2 meses atrás, tomó una decisión que la reconstruyó. Y ahora tenía la oportunidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. No porque fuera fácil, no porque hubiera olvidado lo que había perdido, sino porque recordaba. Porque sabía lo que significaba caer y luchar para volver a levantarse. Las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad. Miles de ventanas se iluminaban contra la noche. Detrás de cada una, se vivían vidas. Se tomaban decisiones. Se aprovechaban o se perdían oportunidades. En algún lugar, alguien se encontraba en su propia encrucijada, intentando decidir entre alejarse y hacer lo correcto. Donovan esperaba que eligieran bien. Y si lo hacían, si daban ese salto de fe, él estaría allí para apoyarlos, porque para eso estaban las segundas oportunidades, no solo para recibirlas, sino para compartirlas. Apagó la luz de la cocina y fue a ver cómo estaba Ruby una última vez antes de acostarse. Dormía plácidamente, su pecho subía y bajaba con respiraciones suaves, su corazón latía fuerte y firme. En su mesita de noche había un dibujo que había hecho esa tarde. Una figura de palitos con capa volando entre estrellas con las palabras «Mi papá, el héroe», escritas con crayón en la parte superior. Donovan se quedó en la puerta mirando el dibujo y sintió que algo se le encogía en lo profundo del pecho. No era orgullo exactamente, aunque también lo había. Algo más fundamental. La certeza de que, cuando más importaba, cuando todo estaba en juego, había elegido ser la persona que su hija creía que era. Y al final, tal vez esa era la única medida que importaba. Las luces fluorescentes de Industrias Brennan volverían a sonar mañana por la noche, pero Donovan Merrick no estaría allí para oírlas. Estaría en casa con su hija, donde pertenecía. Alguien más empujaría ese carrito de limpieza por los pasillos ejecutivos. Alguien más vería el mundo desde el otro lado de lo invisible. Y tal vez, con mucha suerte, tendrían su propia segunda oportunidad. Porque eso era lo que Donovan había aprendido en esas 7 horas entre las 2 de la mañana y las 9 de un jueves. Eso lo cambió todo. Las segundas oportunidades no se daban. Se ganaban. Una elección a la vez, un momento de valentía a la vez, una decisión de hacer lo correcto, incluso cuando nadie los veía. Y a veces, si tenías mucha suerte, todo el edificio se paraba a notarlo.